Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Bien, bien. Hoy bien. bueno, díganme ustedes, como de costumbre, pero si no, a mí se me ocurría, aunque sea dos palabras, Empezá por tus dos palabras, dale. y sobre todo esto que se ha suscitado alrededor del voto de los jóvenes. Y vamos ahí nosotros. Ah, bueno, Nos bueno. Dale. conocemos ya, Sí, ¿eh? sí. Y sí, sí, sintonizamos. Sí. Sintonía No, fina. Algunos le llaman sintonía fina. este, em, dos cosas. Em, Primero recordaba, y creo que con eso voy a comenzar una pequeña columnita de opinión sobre este tema, Mm. que cuando yo fui fiscal en la elección del año 2003, en la elección presidencial, Fiscal de mesa. que terminó ungiendo a Néstor Kirchner Sí, después sí, de la frustrada segunda vuelta. sí, Me acuerdo que era fiscal en una escuela de aquí de Citibel, donde yo vivo, Sí. cerca de La Plata, sí. y bueno, viene un chico, ¿no?, a votar, un chico jovencito que votaba, después me enteré que votaba por primera vez, tenía todo el aspecto de votar por primera vez. Ujú. Y entonces estaba un poco como desorientado, no había mucha gente, no sabía bien dónde ir, dónde consultar. Mm. Entonces yo le pregunto, medio que me acerco a él y le pregunto, ¿vos querés votar? Como diciendo una cosa bien coloquial, no era si tenía ganas de votar, Sí. ¿no? Como diciendo, estás acá para votar. Pero lo que me salió preguntarle textualmente fue, bueno, ¿vos querés votar? Entonces el pibe me dice, mira, no quiero votar, tengo que votar, tengo la obligación de votar, porque si por mí fuera, los mandaría a todos Sí, a donde ya sabemos. Ahí, ¿no? ahí, sí. Exactamente. En esa elección, que después termina con Néstor en la presidencia, pero en esa elección, entre Carlos Menem, Melconian, candidato a ministro de Economía, y Ricardo López Murphy, Menem 24%, López Murphy 16%, hubo un 40% de voto neoliberal en la Argentina. Ujú. Y entonces yo no puedo hacer menos que asociar el predominio del neoliberalismo, porque es cierto que salíamos de la crisis de 2001 y demás, pero que habían quedado resabios muy fuertes de los 90, Sí. con la apatía de los jóvenes, la despolitización, la asociación de la política con lo peor. Sí. Porque en definitiva, uno de los núcleos a partir de los cuales cabalga, se monta el neoliberalismo para penetrar en una sociedad es la despolitización. Y cuando esta despolitización además es de los jóvenes, tiene un inconveniente adicional, que creo que lo hablábamos la semana pasada, que es que dura más tiempo. Claro. Tanto el compromiso como el descompromiso. Claro. Porque marca a fuego en esos años, porque forja los valores que probablemente nos acompañen después durante largo trecho de nuestra vida. Ujú. Entonces, cuando yo escucho a la derecha poner el grito en el cielo, oponerse, poner obstáculos, etcétera, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, con las convicciones, que es cuanto más descomprometidos estén los jóvenes, más allanado tiene el camino los poderes fácticos para moldear, para ordenar, para disciplinar a una sociedad, por un lado. Y en segundo lugar, cuando lo asocian coyunturalmente con las intenciones reeleccionistas de Cristina o esta es una especulación electoral y demás, están dando por sentado que todos esos jóvenes van a votar al kirchnerismo, o por lo menos una mayoría importante. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿por qué van a votar? ¿Por qué un sector habría de votar a alguien si no es porque ese alguien sienten que hizo algo por ellos? ¿No? ¿Por qué ese colectivo habría de votar si no hay forma de digitar el voto, no hay forma de orientar el voto? La única manera es obtener el voto a partir de un reconocimiento que hace el votante de la opción que se le presenta. Vos sabés ¿no? que... Entonces, implícitamente lo que están diciendo Sí. es, estamos derrotados y el kirchnerismo quiere que estemos más derrotados, pero lo de fondo, entonces, ¿qué es lo que hacen? No se ponen a pensar cómo harían mejores políticas para los jóvenes,
no se ponen a pensar en eso, se ponen a prohibir, ¿no? Se ponen a decir no, a rechazar, a oponerse, ¿no? Bueno, esta era una primera reflexión. La segunda reflexión, perdóname Julio, pero sí. no quiero terminar, no quiero dejar sin terminar. Sí. El mismo proyecto que plantea el voto optativo, es decir, un régimen especial para los menores de 16 a 18, no lo asocian al mayor de 18, y esta es una respuesta a los que quieren la responsabilidad penal plena de los jóvenes. Los jóvenes tienen responsabilidad penal a los 16 años, pero es una responsabilidad penal especial, distinta de la de los adultos. Pero la otra idea es que este mismo proyecto lo que permite es el voto de los extranjeros, de los extranjeros que han obtenido el documento de identidad. Aquí también hay un abismo entre lo que están viviendo estos extranjeros de países limítrofes a lo que vivían los extranjeros de países limítrofes en el neoliberalismo. Primero porque consiguieron con mucha facilidad su documento, a partir de toda la nueva política inmigratoria, la nueva concepción que tenemos frente a los inmigrantes. Y segundo, porque en los 90 se los echaba, porque ¿qué era lo que pasaba? Como el salario se medía en peso dólar, un argentino cobraba 500 pesos de salario, vamos a poner un supuesto, ¿no? Sí. Y eso equivalía a 500 dólares, pero resulta que cuando venían los obreros de la construcción, por ejemplo, de Bolivia, de Paraguay, de Perú, a construir las grandes cadenas de hipermercados, los grandes shopping y demás, ganar 500 dólares era tremendo para ellos, era una enormidad. Entonces lo que se decía era que le sacaban el trabajo a los argentinos. Sí. ¿No? Es decir, como había poquito trabajo y era construcción suntuaria para las grandes franjas de consumo más altas, solamente se podía medir en esos términos la relación con el inmigrante. Hoy, afortunadamente, han crecido mucho las fuentes de empleo, nunca van a alcanzar, desde luego, pero ha bajado considerablemente la desocupación, queda mucho trabajo en negro, pero jamás se le ocurre a nadie estimular el hecho de que un inmigrante le está sacando el trabajo a los argentinos. Sí. Acá la cuestión era crear trabajo para los argentinos y para los inmigrantes que lamentablemente no les va bien En su país de origen. Santiago. No, yo quería hacerle una pregunta a Carlos que él mismo se la hizo y se la respondió, que ¿por qué suponer que los chicos de 16 años se van a volcar específicamente por una de las fuerzas políticas y no por otra, digamos, ya es aceptarla, o por otras? Decíamos recién con Julio, perdón Carlos, que bien, en general están más politizados los chicos que están cerca de la cámpora, que están más con el cristinismo o el kirchnerismo, que otros partidos no se dan precisamente esa tarea de ponerse a laburar para los jóvenes. Otros grupos de izquierda también están politizados. Sí, hay que decirlo, Sí. el Frente Amplio Progresista, los partidos de ultraizquierda suelen basarse en los jóvenes. El problema, me parece, ¿no? Se lo pregunto a Carlos también, me parece que es un problema de la derecha. Sí, bueno, esto tiene, a ver, lo primero que se me ocurre es que la cercanía con el kirchnerismo no es la causa de este proceso, es la consecuencia de este proceso. Claro. Es decir, yo creo, ¿no? Siempre hago la salvedad de que no me siento intérprete de la sociedad, pero sí creo que es más fácil que un joven se acerque a alguien que le promete, que se compromete con ideales de justicia, de verdad y de memoria, que alguien que se compromete con un indulto. Sí, yo creo, yo cuando era joven me sentía mucho más convocado, me hubiera sentido mucho más convocado si tengo un genocida que robó bebés, que tiró cadáveres al mar, etcétera, que lo juzguen y no que lo perdonen. Claro. ¿No? Claro. Ahora, si la línea de la derecha es perdonarlo y la línea del kirchnerismo es juzgarlo hasta las últimas consecuencias, o por ejemplo condenar la delación que hicieron los empresarios de los militantes en la fábrica, en estos juicios por la participación civil en la dictadura, digo, me parece que esas cosas convocan mucho más que las otras. Entonces, no es que el kirchnerismo llama a los jóvenes, sino el kirchnerismo genera determinadas políticas y a partir de esas políticas obtiene
un clima distinto de compromiso de parte de los jóvenes. El tema del Frente Amplio Progresista, los grupos de ultraizquierda sí, siempre, históricamente. ¿Por qué? Porque ahí me parece que hay una capacidad de convocar desde el maximalismo. El maximalismo tiene que ver con los negros y blancos de la juventud, de la adolescencia, ¿no? Con el todo se puede, con el ¿no? Vamos por todo. Sí, el todo o nada, digamos. Claro, el todo o nada, porque siempre me retrotraigo a mis discusiones asambleísticas estudiantiles, digamos, ¿no? Sí. Siempre el maximalismo siempre fue patrimonio de la izquierda y muy vinculado a ese espíritu de los jóvenes. Con respecto al Frente Amplio Progresista, tiene que ver con la coyuntura política, porque yo no estoy tan de acuerdo en este sentido. Es más, cuando recién Miriam decía se sienten más convocados por el cristianismo que por otras fuerzas políticas, mi ideal sería que ojalá los jóvenes pudieran optar entre distintas fuerzas políticas. Claro. El problema es que hoy, en términos de generación de política, hay un solo espacio político, que puede ser la Cámpora, obviamente, con una fuerza muy grande por la cercanía que tiene con Máximo y con la gente más cercana a Cristina, pero puede ser el Movimiento Evita, puede ser Colina, puede ser Nuestra Fuerza, que es el Nuevo Encuentro, pueden ser distintas opciones. Lo importante es que todas representamos con matices o con pequeñas claro, cosas que nos puedan identificar el mismo espacio político. Ahora, primero, es muy difícil construir una opción a la izquierda o más progresista, digamos, de lo que se está haciendo, desde una personalidad como la de Wiener, por quien siento el mayor de los respetos, el mayor de los respetos. Es decir, mi discrepancia política no implica que no hable con mucho respeto y, la verdad, contento de que sea una opción, digamos, ¿no? Digamos, yo creo que siempre colabora mucho más en mejorar la agenda política de la Argentina, discutir con este tipo de candidatos que discutir con la derecha, ¿no? Sí. Así que eso sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que el peronismo tiene una impronta tan fuerte, ya no sobre la política, sino sobre la cultura de la Argentina, que cuando el peronismo asume banderas de derecha, es muy difícil construir una fuerza política a su derecha. Y cuando el peronismo asume las banderas históricas de la izquierda, lo que fuera el viejo sueño de John William Cook, digamos, que era combinar el sujeto de mayorías, el sujeto transformador con las ideas transformadoras, es muy difícil construir una opción de mayorías a la izquierda de eso. Y máxime, cuando hay personalidades que no son tan adrenalínicas, digamos, ¿no? Yo creo que Wiener es un buen gobernante, ha sido un buen gobernante, un tipo honesto, fiel a sus ideas y todo. Lo que no me da la impresión es de tener una capacidad de convocatoria a nivel adrenalina, a nivel construcción de una mística. Sí, ¿no? carisma, claro. Vos sabés que, y justo, yo venía hace rato intentando plantear este tema y el ejemplo de Wiener, el ejemplo que en realidad te provoca la intervención de Santiago, me parece que el límite está en una actitud que tiene la derecha que no tiene Wiener en general o la gente que lo rodea, y que me parece que es el límite, que es el tema de la mentira. Doy dos ejemplos alrededor que pueden ser coyunturales, pero que son, creo que, estructurales en la derecha. Uno es que hoy salen dirigentes del radicalismo que vienen diciendo que la posibilidad del voto optativo para los jóvenes de 16 a 18 años es una especulación electoralista del kirchnerismo. Hoy dicen, bueno, puede ser que sea, pero que sea a partir del 2015, no ahora. Como si esa propuesta, esa alternativa no es electoralista, ¿acaso? Claro, eso por un lado. Entonces, es la especulación electoralista vista del otro lado. Claro, el lado oscuro de la luna. Ese tipo de mentira. La otra mentira, flagrante, más torpe todavía, si es posible, es la de Esteban Bullrich, el ministro de Educación de Macri, que sale a decir
después de la declaración frente a la jueza Liberatore, que el 0800 Buchón tiene 5.000 llamados. Hoy sale a decir que tuvo que salir a decir que no tiene denuncias. Sí, tiene llamado. Que tiene llamado, pero no tiene denuncias. Sí. Es decir, hay toda una estrategia de la mentira que impide el diálogo, impide el debate. Es decir, que eso. No, porque uno puede discutir con el que discrepa, ¿no? Lo que no puede discutir con el cinismo. Y con el mentiroso. Pero porque además, no te olvides una cosa, Julio, Miriam, Santiago, no nos olvidemos una cosa. Hace 15 días o 10 días, Macri salió a decir que él tenía pensado encarar el liderazgo nacional contra el pensamiento único, ¿no? Contra el pensamiento único, contra la prepotencia, contra estas cosas. Y resulta que hay unos maestros que se les ocurrió teatralizar un poquito la situación y los echa sin sumario. Entonces, ¿vos desde dónde? ¿Qué otra cosa es eso sino cinismo? Perversión, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que es muy difícil dialogar en ese plano, digamos. Yo creo que hay que dialogar y creo que de hecho la presidenta lo hace, pero lo hace con las personas que tiene algún resultado dialogar, porque la verdad que dialogar en eso es como tirar agua en el vacío o en un recipiente que tiene agujero. En el fondo, ¿no? Claro, que tiene agujero. Bueno, aparte Carlitos, estamos hablando de pibes y pibas de 16 años y estamos diciendo cosas, no digo en este caso, pero estamos diciendo cosas aberrantes contra los chicos y chicas que prácticamente los tratamos de estúpidos. Además que se olvida que es una cuestión que lo plantea como voluntario. Si yo hubiera tenido la posibilidad de votar a los 16, lo hubiera hecho. Y discúlpenme la falta de modestia, pero hubiera votado mucho mejor que tipos de 50, 60 años. Claro, porque no hay ninguna garantía. Por supuesto. Claro, pero además hay hasta una cuestión de ritmo, digamos. Yo permanentemente cuando explico algunas cosas de época con mis alumnos, permanentemente los trato de retrotraer, no solo al momento histórico, así en términos cronológicos, sino en términos de hasta dónde tenía capacidad de adaptación la mente del ser humano en cada momento histórico, porque no era lo mismo razonar cuando, por ejemplo, es lo mismo cuando Moreno traduce el contrato social de Rousseau, pero ni siquiera había fotografías de París o de Ginebra. Claro. No había suposiciones o algunos sectores de élite demasiado altas que eran excepcionales, habían viajado y podían traer un cuadro. Sí, o dibujarlo. Entonces, ahora, no es lo mismo cuando la información está tomada en tiempo real. Mira, hace poco pasaron un revival de una nueva, mejor dicho, la misma versión antigua de una novela en blanco y negro que yo veía cuando era chico, y yo se las muestro a los chicos míos. Y el ritmo que tiene, comparado con el ritmo que está adaptada a la cabecita de ellos, es completamente lento, baches de silencio que hoy no se permitirían en la televisión. Ellos, gracias a eso, por ejemplo, conocieron el significado del verbo discar. Claro. Que había un teléfono con el viejo anillo, ¿no? Entonces, bueno, ¿ves? Eso es discar, ¿no? Bueno, porque no lo saben. Y lo último, te digo, está comprobado que un chico de 5 o 6 años hoy tiene en su cabeza almacenada la misma cantidad de información que tenía Parménides, que era un sabio de la Grecia de oro. Este fin de semana, te cuento, para terminar, este fin de semana estuve con Felipe Piña aquí en Mendoza, su mujer y su nena. La nena tiene 3 años y el manejo que tiene del iPad. Pero claro. Santiago Jiménez es un principiante al lado. Yo no tengo ni iPad. Yo no estoy diciendo como esto, no estoy diciendo con esto que eso genere un camino más próximo a la felicidad y que los chicos sepan todo porque saben manejar la tecnología. No estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque a veces si no cae uno en el punto extremo, que es querer que los chicos resuelvan problemas de adultos, y ellos tienen mucho conocimiento tecnológico, pero a nivel de maduración sensitiva, intelectual, emocional y demás, no están completos todavía. ¿Seguro? Por eso me parece bien que aquellos chicos que a los 16 años
ya tienen un compromiso, ya están involucrados y ellos mismos deciden votar, que lo hagan. Me parece absolutamente lógico, vinculado con los ritmos y con todos estos cambios de época que estamos describiendo, ¿no? Un abrazo, Carlitos, te esperamos siempre. Un abrazo grande. Carlos Raimundi, nuestro columnista de política nacional.